era necesario que los juzgadores se acercaran a la gente. Me siento segura en el sentido de que voy a hacer un buen trabajo y que me voy a seguir preparando y esforzando por esto. La única forma de cambiarlas es participando y si llegas al cargo, hacer las cosas bien. Bienvenidos a Delian Podcast, un podcast oficial de Delian Alianza Legal. Es el lugar donde ofrecemos soluciones legales y financieras prácticas para empresarios, profesionistas y familias que buscan protección y claridad en sus decisiones. Nuestro equipo de expertos está aquí para guiarte a través de los aspectos más importantes de la ley, la administración de tu patrimonio y la planificación de tu futuro. Si eres emprendedor, estás construyendo tu carrera profesional o quieres proteger a tu familia jurídicamente, este espacio es para ti. En cada episodio exploramos temas clave como temas financieros y legales, temas de derecho empresarial, inclusive de derecho familiar. Todo de una manera sencilla y sobre todo práctica. En Delian Alianza Legal entendemos que cada situación es única. Por eso estamos comprometidos a brindarte soluciones personalizadas para cada una de tus necesidades. Quédate con nosotros y descubre cómo puedes tomar el control de tu presente y futuro legal y financiero, siempre con el respaldo de los mejores profesionales. Delian Podcast, simplificando lo legal para tu éxito personal. Hola amigos, ¿cómo están? Es un gusto tenerlos aquí de nuevo en Delian Podcast. El día de hoy tenemos a una profesionista no solamente, digamos, brillante, sino también con mucha garra. Y ella es Karen Bonilla, bienvenida. Gracias. Gracias por estar aquí, Karen, compañera de la universidad. Y el día de hoy, pues también funcionaria, pero también candidata al Poder Judicial. Entonces, vamos a platicar mucho de su experiencia, de cuál ha sido su trayecto, pero también de por qué es importante participar en estas elecciones. Así que no se lo pierdan. Así que, Karen, gracias por estar aquí. Gracias. Empecemos hablando un poquito de ti. ¿Por qué elegiste Derecho? Porque es una carrera que te permite cumplir el sueño de hacer justicia. O sea, creo que desde este punto tú puedes observar muchos problemas sociales cuando eres niño en los que buscas solucionar. Y eso es lo que, digamos que la primera idea por la que yo me incliné hacia esa carrera. Posteriormente, porque mi mamá trabajó en el Poder Judicial local, bueno, trabaja todavía, pero ya está por jubilarse. Okay. Y me llevaba niña, entonces yo veía todo lo que ella hacía y eso me llamaba la atención. O sea, yo decía, yo quiero hacer eso, yo quiero ayudarle a la gente. Y posterior a eso, cuando empecé en la prepa a tomar mis materias en cuestiones sociales, pues me gustó, o sea, me gustó mucho ya la parte teórica, la filosófica, y ya fue por eso que me incliné hacia esa licenciatura que cursé en la UAP contigo, y ya posteriormente pues ya empecé mi carrera profesional. Ok, al día de hoy estás en Iztapalapa, ¿es correcto? Así es. Pero ¿cómo fue que llegaste ahí? Digo, en la parte de la universidad, conocemos más o menos, sabemos la teoría, pero ¿cómo fue que empezaste? Yo empecé a hacer prácticas judiciales en el Poder Judicial Federal, en un tribunal colegiado auxiliar, aquí en la ciudad de Puebla. Y ahí tenía como interinatos, fui meritoria, hice prácticas judiciales y posteriormente me dieron como un nombramiento para cubrir una licencia. Luego se dio la oportunidad de que un juez en Ciudad de México me hablara y me fui a trabajar con él en el Reclusorio Oriente, justo en Iztapalapa. Y ahí estuve trabajando, ahí fue como ya cuando empecé a trabajar dentro del Poder Judicial formalmente y obtuve mi base. Posteriormente estuve en muchos otros órganos jurisdiccionales, tanto en materia administrativa como especializada, que es la de competencia económica, y estuve también en la Escuela Judicial dentro de la Dirección de Procesos de Selección, en donde ahí vemos como todo el tema de recursos de revisión o de inconformidad u otros recursos en los que revisábamos las inconformidades de las personas que se postulaban para estos cargos dentro de los concursos y no estaban de acuerdo con sus calificaciones o con las listas o con alguna otra cuestión. Ok. Siempre ser abogado es un constante estar estudiando. Sí. Y yo creo que eso lo has estado viviendo también tú. Entonces, ¿cuáles son las partes que más te han gustado, pero también cuáles son las partes que a lo mejor no tanto? Creo que sí, o sea, me ha gustado mucho la materia penal, pero lo que he observado es que es inequitativo. O sea, muchas veces se dice que la justicia es pronta, expedita y gratuita. Y yo no estoy tan segura de eso porque dentro de la justicia, si tú no tienes un buen abogado, muchas veces
te quedas en la cárcel. Y no significa que seas culpable, simplemente que no tuviste una buena defensa. Entonces no es tan accesible ni tan gratuita, porque los defensores públicos, si bien es cierto que pueden atender los asuntos en los que la gente no puede pagar, no tienen la capacidad física, ni material, ni económica como para atender a tanta gente, y eso posiblemente sea lo que les reduzca la calidad en su trabajo. Entonces, no todos tienen una justicia gratuita ni accesible. Sí, creo que es una cuestión que afecta, ¿no?, al día de hoy a la sociedad, y tú lo ves de primera mano. Sí. Personalmente, ¿qué herramientas tienes para, pues, a lo mejor no sentir tanto la carga? Digo, nos puede servir a todos ese aspecto. Yo creo que el tema de la empatía es fundamental. Ser empático y no perder como la calidad humana al momento de juzgar o estar dentro de un cargo público, porque creo que muchas veces cuando eres funcionario público dejas de lado que estás juzgando a personas, no son papeles, no son expedientes. Entonces, cuando te das cuenta que son personas, a lo mejor puedes hacer las cosas más rápido o evitar formalidades que no sean tan indispensables, y que justamente ahí puedes ir ayudando a la gente a que sus asuntos sean más rápidos, a que sean más transparentes, a que sean más accesibles para todos, o incluso dentro de la justicia, dentro de los órganos jurisdiccionales, puedes ayudarlos a que sea más ameno. ¿Cómo? Dándoles una buena atención. Porque muchas veces creo que los burócratas tenemos el estigma de, ay, es que tiene una cara de enojo, ¿no? O me recibió y está de malas. Entonces, yo creo que puedes hacérselos ameno desde ahí, desde llegar y brindarles una buena atención, ser amables. Creo que ya tienen suficiente con un problema jurídico que están viviendo y que debe ser muy complicado como para que tú todavía los recibas como con una mala cara o con una mala actitud. En este aspecto de lo que me comentas de la parte penal, yo creo que también tienes que tener o debes de tener mucha inteligencia, ¿no? Porque pues te puedes crear a lo mejor ciertos enemigos que ni siquiera tú estás buscando como enemigos. Claro. ¿Cómo manejas ese aspecto? Siendo objetivo. Alguna vez en un consejo muy sabio yo preguntaba de qué forma no te involucras dentro de los asuntos, ¿no? Porque a veces te tocan asuntos muy feos. Y de qué forma no te involucras para juzgar desde un punto de vista personal o desde tus fantasmas. Y lo que me decía esta persona es que le tocó un asunto de una señora que era prostituta, que había matado a su bebé de 4 meses con un picayelo. Esta señora vivía en un ambiente de violencia familiar, su pareja era alcohólico, y la golpeaba y la maltrataba física y psicológicamente de muchas formas. En resumen, en un arranque de violencia, el hombre la golpea y ella le dice que pare, ¿no? No para, y la bebé empieza a llorar, y ella en su desesperación es cuando la asesina y es juzgada. Y ella me decía, yo soy mamá, yo no puedo juzgarla desde un punto de vista de madre, porque evidentemente cualquier madre diría que se quede en la cárcel toda la vida y que le hagan lo peor, ¿no? Pero yo tengo que juzgarla con lo que yo tengo aquí. Entonces, si yo tengo pruebas suficientes para juzgarla, entonces va a ser juzgada y va a ser sentenciada. Si no las hay, no podría sentenciarla, porque a mí no me consta, ni yo estuve en el lugar como para saber si efectivamente fue ella, o fue el marido golpeador, o fue otra circunstancia. Entonces, creo que eso me dejó una lección en el sentido de decir, sí, tú no puedes juzgar un asunto desde tus carencias, desde tus miedos, desde tus emociones. Tú tienes que ver qué hay en el asunto, tienes que ser sumamente objetivo y no involucrar tus sentimientos ni tus prejuicios para poder emitir una sentencia justa. Entonces, creo que separándote un poco de eso, o sea, de lo que tú piensas en cuestión emocional, puedes alcanzar ese equilibrio y evitar que te afecte emocional y mentalmente un asunto. Qué admiración, o sea, yo le digo verlo desde zoom out, como cuando estamos en el cel, porque sí, desvincularte de esa parte que al final de cuentas es muy tuya, o sea, tú no dejas de tener tu corazón, tu mente y tus creencias, pero tener esa objetividad yo creo que es algo que necesitamos hoy en día. Sí. Dentro de las personas que van a estar juzgando, ¿no? Totalmente. Entonces creo que es un punto muy rescatable, y que ojalá no solamente tú, sino también otros candidatos lo puedan tener, o las personas que lleguen al poder, ¿no? Sí.
Dentro de esta diferencia, y hablamos ya un poquito de la parte geográfica, en Puebla y Iztapalapa, ¿cómo fue este cambio para ti? Complicado, porque sí es una ciudad muy diferente. Puebla es una ciudad grande, pero Ciudad de México es un monstruo de ciudad. O sea, es muchísima gente. El hecho de acostumbrarte a hacer colas para todo, el hecho de acostumbrarte a que 40 minutos es cerca y 2 horas es lejos, es complejo, pero es una ciudad que te enamora. Tiene, para empezar, la gente. La gente es sumamente abierta. Yo creo que es tanta gente que se acostumbran a convivir entre ellos, a ser, pues sí, ciertamente civilizados, porque si no lo eres, imagínate, eso sería una jungla. Entonces, creo que eso es un alivio. O sea, a pesar de que es un caos la ciudad, la gente sí es muy, muy agradable, muy amena, muy trabajadora, está muy enfocada en eso. La verdad es que es admirable cómo hay gente que sale a las 4, 3 de la mañana para poder alcanzar el transporte público, hacerse 3 horas a su trabajo, estar todavía 8, 10, 12 horas trabajando y luego regresar y descansar 3 horas, 4 horas. O sea, de verdad eso creo que en una ciudad como Puebla no es tan común como allá, y más en esas zonas, porque creo que las zonas de la periferia de la Ciudad de México son más complicadas en cuanto al transporte, porque justo los trabajos quedan en el centro. Sí, la verdad es que creo que a opinión personal, a veces son cosas que admiro, pero no siempre entiendo por los temas de traslado y todo eso, pero creo que mayor competencia te lleva también a ser más exigente contigo mismo. Totalmente. Y es algo que yo creo que tú ves todos los días. Entonces, dentro de tu entorno laboral, ¿crees que esa exigencia es para bien? Sí, totalmente. Creo que el hecho de que tú veas que la gente se prepara, no solamente es competencia, es inspiración. El que tú veas que tu jefe o tu compañera haga cursos, haga maestría, se preocupe por hacer bien su trabajo, hacerlo excelente, a ti te motiva. Yo no puedo hacer un trabajo mediocre o venir y cumplir mis 8 horas porque mi compañero lo está haciendo bien, y mi compañero que tiene 3 hijos y que se hace 3 horas de camino al trabajo lo hace bien. ¿Yo qué pretexto tengo? Entonces eso es inspiración también, como para poder ser una mejor persona y un mejor profesionista. Estoy totalmente de acuerdo. ¿Crees que dentro de los retos que tienen hoy precisamente ustedes como profesionistas y aparte funcionarios públicos, les pueda estar costando este nuevo proceso? Sí, mucho. Creo que todos los que estamos dentro del Poder Judicial, que no éramos políticos, es un reto totalmente diferente y complicado, porque estábamos acostumbrados a encerrarnos en una oficina, a estudiar expedientes, sí, tener un trato con el público, pero con respecto a sus expedientes. No una socialización, no el acudir a zonas en las que se reúne la gente para explicarles. Creo que ese tema sí nos está costando trabajo, pero creo que sí era necesario. Era necesario que los juzgadores se acercaran a la gente y decirle: oye, mira, yo no soy el policía que te va a detener, ni el MP que no te va a escuchar, ni la gente que te va a pedir dinero a cambio de algo. Mi trabajo consiste en esto. Y entonces creo que el informarles puede devolver la credibilidad en el Poder Judicial y en la justicia, porque creo que si hay tanta gente enojada con el Poder Judicial es por eso, porque hay tanta impunidad, tanta injusticia, tanta lentitud, que los ha llevado a sentir esto, a sentir un repudio por el Poder Judicial. Entonces creo que sí ha sido un reto totalmente porque no sabemos hacer política, porque creo que la política, dentro de todas sus cuestiones buenas y malas, es algo que se necesita una preparación de años y de muchas cuestiones. Entonces creo que sí ha sido muy complicado. Creo que es un punto rescatable eso que dices. Personalmente, cuando empezaba este aspecto de la reforma judicial, no estaba tan de acuerdo, pero con esta óptica que tú me dices, creo que tiene mucho sentido, mucha razón, ¿no? Mucha lógica. Y entonces diríamos que la sociedad hoy tiene el poder de tanto conocer a sus juzgadores como de realmente poner a personas con el perfil adecuado. Si no se llegara a dar de esta forma, ¿cuál crees que sería el riesgo? Impunidad, que los procesos fueran más lentos, corrupción y delincuencia dentro del Poder Judicial. O sea, creo que sí hay muchos riesgos. Mi postura dentro de la reforma creo que ha sido siempre muy clara y mucha gente la conoce, pero creo que ya estamos en este escenario. Combatirla o no estar de acuerdo no implica que vayas a cambiar las cosas. La única forma de cambiarlas es participando, y si llegas al cargo, hacer las cosas bien. Es lo único que te queda.
Por eso es que yo decidí participar. No porque estuviera de acuerdo, sino porque las cosas ya están, el panorama ya está planteado y mi única forma de aportar es esta. Si yo quedo, hacer un buen trabajo y no ser ni corrupta, ni deshonesta, ni poco empática, y mucho menos pues estar dentro de una delincuencia organizada o otra cuestión, ¿no?, diversa. Creo que la preparación, la empatía y la inteligencia con la que tienes y la fuerza con la que te apegas a tus convicciones son parte de la fortaleza que te hacen la persona que eres hoy. Y creo que dentro de tu camino también has pasado ciertas cosas complicadas. ¿Cuál ha sido la situación que más te ha puesto a prueba? Tal vez el tiempo con mi familia. Evidentemente el vivir en otra ciudad, el tener un trabajo que no respeta horarios, que no respeta días festivos, pues sí te complica el tiempo, ¿no? Entonces cuando vas pasando el tiempo y te das cuenta que te perdiste pues de cosas, reuniones familiares o de situaciones importantes, sí ha sido complicado. Y también pues cuando te das cuenta que pues no tienes tantos amigos como en realidad pensabas, porque se queda la gente que entiende esas cargas de trabajo, que entiende esos horarios, que entiende esas exigencias, pero mucha gente también se aleja, ¿no? Entonces creo que eso ha sido como lo más complicado. ¿Estás buscando soluciones legales que realmente se adapten a tus necesidades? En Delian Alianza Legal, más que tus abogados, somos tus aliados. Ya seas profesional, emprendedor o cabeza de familia, te ofrecemos soluciones personalizadas en temas de pensiones, afore, derecho familiar, derecho inmobiliario y empresarial. Además, contamos con servicio para nacionales y extranjeros. Con nosotros tu tranquilidad es prioridad. ¿Necesitas atención o apoyo en temas administrativos o financieros? Estamos aquí para ayudarte. Delian Alianza Legal, soluciones prácticas y confiables para ti. Contáctanos. Hoy estás viviendo una realidad, pero viene una totalmente distinta o muy parecida. ¿Cómo te ves en ese nuevo mundo? Creo que sí es totalmente distinto. No creo que vaya a ser igual, pero me siento segura porque, como te mencionaba, nadie me trajo a donde yo estoy. Entonces, me siento segura en el sentido de que voy a hacer un buen trabajo y que me voy a seguir preparando y esforzando por esto. Entonces, no me siento intranquila. Creo que es más un tema de incertidumbre, de ver cómo funciona. De yo voy a hacer bien mi trabajo, pero cómo va a funcionar lo demás, porque es un sistema, no solo depende de mí, depende de muchos factores. Dentro de esta nueva estrategia electoral inclusive, hay muchas cosas que pueden resultar un desafío. ¿Qué le dirías a las personas que al momento de votar se van a sentir tal vez un poquito de si voy o no voy? ¿Qué les dirías a esas personas? Yo creo que en la democracia siempre es importante participar. No puedes emitir una opinión si no participas. Entonces yo no me podría quejar después de mi juez corrupto, de mi magistrado que no sabe, de mis procesos lentos si yo no participé. Entonces yo creo que eso es importante preocuparnos por la justicia, no solo porque yo esté dentro de este ámbito, sino porque en algún momento a lo mejor algún familiar va a tener algún problema y va a necesitar de algún juzgador. Entonces a mí me gustaría como ciudadana tener la tranquilidad de decir: yo aporté. A lo mejor no hice la diferencia, o a lo mejor sí, pero yo aporté en el sentido de informarme. Creo que es una votación tan compleja que sí la gente necesita a lo mejor sentarse un momento y ver cómo va a funcionar la votación, qué candidatos van a estar en su boleta, para tener una idea y que la votación sea más eficiente, porque así sería más rápido y más tendrían la oportunidad de participar, y otra para estar más seguro de lo que en realidad tú decides y que no sea una decisión ni del azar ni de otras personas. Dentro de estos retos, Iztapalapa pues es conocido de repente por muchos retos sociales y económicos. ¿Cuál consideras que serían parte de las mejoras que podrían ayudar, de ser el caso de que tú llegues al cargo? Creo que el tema de empatía, como te comentaba, creo que el hecho de poder escuchar a la gente y no verlos como un número más puede ayudar mucho a esas personas, porque creo que a veces te desprendes de la persona y no eres empático en decir: ay, su abogado no está haciendo un buen trabajo, y nuestra responsabilidad dentro de nuestras funciones sí puede ser yo te revoco, abogado, porque no estás haciendo un buen trabajo, y le designo uno de oficio mientras a lo mejor designo un particular. Entonces creo que ahí podría ser la ayuda, o
orientarlo también a decirle, ¿sabe qué? Puede acudir a tal oficina, ahí lo van a asesorar, no litigarle el asunto, pero sí guiarlos. Entonces creo que en ese sentido sí puede ayudar mucho a esas alcaldías que me parece que sí están un poco olvidadas. ¿Dirías que olvidado es a veces sinónimo de más corrupción? No corrupción, pero tal vez sí un poco el tema de como no hay dinero, los abogados no se interesan en ayudar a la gente. Entonces, o en hacer un buen trabajo. Mejor me voy a un asunto que me deje más dinero en otra zona de la ciudad y es por eso que se olvida ese tipo de gente que vive en esas zonas. En esas partes de la ciudad. Que loable, porque no todos se interesan inclusive por ese aspecto, ¿no? Digo, siempre por lo regular y dentro del medio pues se maneja quien más gana, pues es el más exitoso, ¿no? Claro. Pero creo que ese sentido social es un punto muy rescatable de lo que tú estás haciendo hoy. ¿Y cómo consideras que el día de hoy la justicia es realmente comprensible y para la gente, o crees que se puede todavía mejorar más? No, sí se puede mejorar muchísimo. Creo que hay muchas sentencias que sí son comprensibles, concisas y claras, pero hay muchas otras que tienen muchos tecnicismos. Los abogados somos conocidos por hablar en nuestro lenguaje y eso no debe ser así. O sea, cualquier ciudadano debe de leer una sentencia y entender perfectamente, no pensar que le estamos hablando en otro idioma. Entonces creo que el hacer las sentencias más claras va a ayudar a la gente que a lo mejor ni siquiera necesite un abogado a leer una sentencia, que ella pueda decir o él pueda decir, sí, ya comprendo lo que me quiere decir. Entonces eso también acerca a la gente a sus juzgadores y a lo mejor les da un poco más de confianza de acercarse y decirle, tengo una duda con esto, o en mi expediente pasó esto, o cualquier cuestión que a lo mejor el hecho de que se interponga un lenguaje tan formal sea una barrera para poder comunicarse con la gente. Ok. Dentro de Iztapalapa, si yo fuera un ciudadano que está ahí viviendo y residiendo y todo, al día de hoy, ¿cómo funciona este juego que hizo el INE de las divisiones y todo esto? O sea, ¿dónde realmente va a votar la gente, o cómo lo explicarías en términos simples? En términos simples, Ciudad de México fue dividido en 11 distritos. Yo voy a aparecer en la boleta de la gente que vive en Iztapalapa. Entonces, esa gente va a ser la única dentro de la Ciudad de México que va a poder votar por mí. Fue una cuestión económica que organizó el INE para que salieran más baratas la impresión de boletas, las elecciones, y también por una cuestión eficiente. La gente va a ser más fácil que tenga menos candidatos y elegir a que si tuviera 100 o 200 candidatos en una boleta. Entonces fue una cuestión práctica, pero el hecho de que yo pueda ser votada en Iztapalapa no significa que no pueda, ya ejerciendo el cargo, llevar cualquier asunto dentro de la Ciudad de México. Entonces podría ayudar a cualquier otra persona o podría auxiliarla con, digamos, en cuestión de la función jurisdiccional en otra alcaldía. Pero sí, solamente mi nombre va a aparecer en la boleta de Iztapalapa por cuestiones prácticas. Ok, perfecto. Entonces tu nombre como tal va a aparecer. ¿Tu nombre completo? Sí. Karen Bonilla. Karen Anaid Bonilla Islas. Ajá. Y al lado va a aparecer, yo soy el número 2 de la boleta. Las boletas de jueces van a ser color amarillo. Ok. Y me van a identificar con el número 2. Ahí va a estar mi nombre completo. Y arriba de las boletas tienen unos pequeños recuadros de colores. Ok. Dentro de la misma boleta te va a explicar en qué recuadro tú vas a tener que anotar el número 2, que sería el mío, para poder votar por mí, porque dentro de, digamos que la cantidad de candidatos hay para diferentes materias, administrativa, laboral, penal. Entonces solamente tendrían que ubicar mi número y ponerlo en el recuadro correcto. Ok. Como ahorita suena simple, pero es una boleta muy diferente a las que estamos acostumbrados. ¿Cuál es el reto, digamos, que la gente, no la gente, sino yo creo que estas elecciones van a tener? ¿Crees que sean los votos nulos, abstencionismo? Sí, creo que es una votación distinta, porque no solamente nosotros estábamos acostumbrados a votar con un tachecito en una casilla. Ahorita no vamos a tener que subrayar, sino anotar un número. Entonces,
va a haber muchos votos nulos precisamente porque a lo mejor habrá quien subraye el nombre, habrá quien anote el número fuera de la casilla o en la casilla incorrecta, anote el nombre completo en algún espacio de la boleta, y ese tipo de cosas sí van a anular el voto. Entonces creo que por eso es importante que la gente se informe y pueda ver los comerciales del INE y puede identificar los colores de las boletas para que pueda ser eficiente su voto y certero, y que no lo terminen anulando. Sí, creo que ese aspecto de, digamos, lo técnico de la elección va a ser un aspecto fundamental. Sí. De hecho, vamos a estar generando bastante contenido acerca de esto para poder, pues, realmente acercar esto y hacerlo lo más digerible posible, ¿no? Creo que está muy complejo. Es dentro de nuestras tareas o de nuestras encomiendas, pues que al final de cuentas este experimento, digo experimento porque es la primera vez, no porque lo denoste, sino esta primera vez sea algo que pueda resultar eficiente para todos, ¿no? Ustedes como juzgadores hoy o personas que ya están en función. Sí, sobre todo porque se va a hacer cada 3 años. ¿Cómo va a estar esta parte de cada 3 años? Ahorita las votaciones son en 2025 porque van a quitar a los candidatos, a la mitad de juzgadores que estaban en funciones, los van a quitar de su cargo, y entonces esos cargos que queden libres son los que van a ser votados ahorita en 2025. En 2027 van a retirar a la mitad de los otros titulares que quedan para poder hacer las votaciones, y cada 3 años se va a repetir esto porque también se prevé, o yo me imagino que es una cuestión de, pues sí, de precaución, los titulares que se enfermen, que pidan alguna licencia, entonces ya van a tener a gente para poder cubrir esos puestos que se queden vacíos. Ok, es decir, es un ejercicio que al final de cuentas vamos a estar más involucrados independientemente de las elecciones políticas. Sí, se va a practicar, digamos que con más frecuencia, exactamente. Okay. Pues creo que no queda más que darle más, pues ahora sí que difusión y tratar de concientizar o hacerlo lo mejor posible, porque al final de cuentas son cuestiones que a lo mejor como ciudadano normal que vas al trabajo y regresas y pues a lo mejor no parece ser que no tienes ningún problema, pues de repente puede surgir un tema civil, claro, en cuestión de a lo mejor un tema de rentas, ¿no? O de tu propiedad, el tema laboral, que de repente te despidan. Creo que es hasta ese momento donde realmente la ciudadanía se da cuenta de lo importante que es la impartición de justicia. Totalmente. Hasta que se ven en ese, afortunadamente en ese mundo, pero qué bueno que personas como tú, con tu perfil, gracias, con tu dedicación, con tu integridad, pues se puedan mantener dentro de la misma línea y que puedan ser electas. Sí. Eso espero, ¿no? Y si al día de hoy, resumiendo todo lo que ha sido tu camino, tu trayectoria, tus momentos difíciles, tus momentos de aciertos, si tú te vieras de nuevo iniciando en la universidad, ¿qué consejo crees que te darías? Estudiar más. O sea, creo que siempre me he enfocado en mis estudios, tan es así que terminé una maestría y creo que siempre estoy en constante preparación con cursos, con idiomas, pero creo que nunca es suficiente. Siempre la realidad te rebasa. Entonces yo creo que lo que yo le diría a mi yo de la licenciatura joven sería: estudia más y aprovecha los conocimientos de los profesores, porque muchas veces vas a las clases solamente escuchando, pero no te lo cuestionas, no lo interiorizas. Entonces creo que sería eso, como un tema de cuestiónate todo, interiorízalo, estúdialo, confronta al profesor. Creo que eso es importante. Creo que sí es muy, muy importante, si quieres hacer un buen trabajo dentro de los órganos jurisdiccionales, estar preparado. Y no solamente quedarte con lo que te den y ya. Claro. O pasar de panzazo, digamos, sí, nada más por pasar la universidad. Sí. Creo que ese mismo consejo me daría yo. Y para todas las Karens o Alexis que te puedan estar escuchando en Iztapalapa, en Puebla, ¿crees que la justicia realmente vale la pena buscarla, trabajar en ella? Sí, totalmente. Creo que en materia penal está mal entendida la justicia como venganza. Entonces creo que quitarle esa idea a la sociedad de es que no es una venganza, es justicia, es a lo mejor como facilitarle un tema que ha sido muy complejo como es la impunidad.
evidentemente el hecho de que la sociedad piense así tiene muchas explicaciones sociales y es entendible totalmente, pero creo que el hecho de que haya justicia va a aliviar muchos problemas sociales, muchos problemas que a lo mejor hacen que la vida de las personas sea pues ya bastante complicada. Entonces creo que sí es muy muy importante que haya justicia, no venganza, justicia. Perfecto. Y ya por último, ¿qué le dirías a la gente que va a votar por ti? Pues que evidentemente soy una persona que se ha preparado, que llevo muchos años estudiando, no le debo nada a nadie, esto me hace estar en el cargo de manera honesta, no cometer corrupción y que aparte me considero una persona con calidad humana, que no me voy a subir en un ladrillo y me voy a marear y voy a dejar de recibir y escuchar a la gente. Y creo que eso es importante dentro de esta función, porque muchas veces la gente te lleva al cargo y cuando estás en el cargo se les olvida que fue la gente que te llevó. Entonces creo que por eso considero que sería una buena jueza. Perfecto, Karen. Pues, abogada, no me queda más que agradecerte, desearte mucha suerte. Gracias. La mejor de todas las, lo que quieras creer, vida, vibras o como sea. Pero yo creo que necesitamos sí o sí más personas como tú en todos lados. Si esta cultura o esta disciplina o este enfoque que tienes tú lo aplicáramos para todo, creo que seríamos una potencia. Claro. Pero, pues desafortunadamente algunas circunstancias o decisiones o mala información o falta de educación, pues no nos hacen a todos tener la misma meta. Pero qué bueno que tú sí. Gracias por el tiempo. Gracias. Amigos de Delian Podcast, realmente tomen en consideración todo lo que estamos haciendo y generando porque es con el fin de mejorar. Y al final de cuentas eso se siente, es algo tangible todo el tiempo. Claro. Mejorar por el bien de todos. Si yo mejoro primero en mí, pues obviamente se va a notar y se va a hacer, se va a ver en un trabajo de excelencia y eso se va a contagiar con los demás. Entonces, ese sería mi mensaje final. Agradecerte de nuevo, Karen. Cualquier cosa, sabes que aquí estamos. Y pues gracias, amigos, por escucharnos, por sintonizarnos. YouTube, Spotify, TikTok, Instagram, Facebook. Síganos como Delian Alianza Legal. Y a ti te pueden encontrar como Karen Bonilla y en todas mis redes. X, Facebook, Instagram y ya. Y Latina, ¿verdad? ¿Y qué? ¿Y Latina? Y Latina, ajá. Karen Bonilla y de Islas. Ok, perfecto. Pues hasta pronto en un siguiente episodio. Gracias.